Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Buen viernes para todos, principio de fin de semana. Estamos terminando esta semana con la palabra de Dios. En estos viernes de crecer, como hacemos cada semana, estamos ahora con el Evangelio de San Juan, siguiendo con el capítulo número 5. Hemos visto ya 4 capítulos, cuál de todos más interesantes. Y hoy, lo que nos espera hoy es realmente poderoso y te invito a que no te lo pierdas porque vas a poder ver de primera mano milagros del Señor, uno de los milagros más asombrosos de Jesús que está escrito ahí en el capítulo número 5 de San Juan. San Juan relata 7 milagros de Jesús y uno de ellos es la sanidad de un paralítico. Por eso el título es interesante, porque es la verdad. El título de esta enseñanza del día de hoy es Fuera de la fiesta. Y estamos viendo entonces San Juan capítulo 5, versículos 1 hasta el 14. Cuando hablamos entonces de fuera de la fiesta, estamos hablando de una persona que hacía muchísimos años estaba enferma y que estaba fuera de todas las celebraciones de Jerusalén, en las celebraciones de los judíos, celebraciones anuales que tenía el pueblo de Israel para conmemorar la Pascua, por ejemplo, la salida de Egipto, ¿no es cierto?, cuando ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto, y otras fiestas que tenían que ver con liberación, con libertad, con celebración, con unirse como nación para poder celebrar al Señor en esos días. Eran varios días de fiesta, de alegría, y puse fuera de fiesta a esta enseñanza de hoy, centrándome en la persona a la cual Jesús iba a sanar en esta oportunidad. Qué bueno que estás ahí, qué bueno que estás prendido. Si estás en vivo, Dios te bendiga, bienvenido aquí a este viernes de crecer, y aquellos que están sumándose en diferido, que lo están viendo en otro horario o en otro día, que Dios te bendiga y que puedas recibir lo mejor de este pasaje de San Juan capítulo 5. Nos va a realmente bendecir de una manera tremenda y cambiar muchos pensamientos a lo mejor errados que teníamos este capítulo número 5. Este principio del capítulo es muy importante, pero lo que viene después en los próximos viernes de crecer te va a impactar y va seguramente a cambiar tu vida, te va a cambiar la manera de ver a Jesús, la manera de entenderlo y la manera de relacionarte con Él. Te invito a que no te pierdas ningún viernes de crecer porque va a ser poderoso lo que vamos a recibir en este capítulo 5 del Evangelio de San Juan. ¿Te parece entonces que vamos viendo de esta enseñanza de hoy que se llama Fuera de la fiesta de San Juan capítulo 5 versículos 1 al 14? Si te parece entonces vamos ya a ir viendo los versículos que nos van a servir para poder estudiarlos juntos en esta oportunidad. San Juan capítulo 5 y leemos desde el versículo número 1, dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió,
El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Qué importantes son estos versículos que estamos viendo aquí y que tienen que ver con la sanidad de un paralítico, 38 años postrado, 38 años fuera de la fiesta. Y justamente este es el primer punto que quiero que veamos en el día de hoy de este relato tan interesante, que esta persona estuvo 38 años sin poder celebrar. Las fiestas de los judíos eran realmente muy alegres, era una celebración, era el encuentro de las familias. Venían de todo Israel, de todos los rincones de Israel, y también venían de otras naciones, judíos que habitaban cerca de allí o más cerca de Europa. Ellos venían obligatoriamente. La palabra de Dios decía que toda persona del pueblo de Dios tenía que aparecer por Jerusalén para esta fiesta, la fiesta de los judíos de la Pascua. Entonces venían de todos lados. Claro, se encontraban parientes que vivían en distintas ciudades y tenían ese tiempo de alegría, de algarabía, de comer juntos, de cantar al Señor, de escuchar la palabra de Dios, de danzar. Bueno, era un tiempo tremendamente hermoso y poderoso. Nadie se lo quería perder. Es más, nadie se lo podía perder porque era una obligación para el pueblo de Dios. Pero este hombre llevaba 38 años sin poder celebrar. O sea, él estaba fuera de la fiesta. Por eso le llamé a esta sección que estamos viendo del capítulo 5 de San Juan, fuera de la fiesta. Él escucharía seguramente el baile, escucharía las canciones, las alabanzas, la danza, se escucharía las risas y la celebración y los cantos y todos los preparativos de cada día para estar en la fiesta. Seguramente él escucharía todo eso, pero todo eso no era para él. Él estaba completamente ajeno, apartado, junto con otros más que estaban en el pórtico allí, en un estanque llamado el estanque de Betesda, donde había agua allí, y estaban allí esperando un milagro, esperando que algo sucediera. Pero 38 años es mucho tiempo de enfermedad, mucho tiempo de soledad. Me imagino los primeros tiempos su familia lo habrá llevado, sus amigos, hasta ahí al pórtico a estar junto con los demás lisiados y enfermos que tampoco podían estar en la fiesta, y todos los días llevándolo. Pero ¿cuántos saben que las familias muchas veces se cansan de este tipo de situaciones y ya no lo llevan o no lo van a buscar y lo dejan ahí? Y eso ocurría mucho. Esta persona a lo mejor llevaba días y días sin que nadie lo asistiera, y la soledad, el hecho de la imposibilidad y la lástima propia y todo lo demás que tiene una enfermedad de tantos años. Las personas que han pasado por enfermedades muy prolongadas tienen un estrés crónico que le genera la enfermedad, y también de una depresión, una soledad, una angustia, una impotencia tan grande, y todo esto cala muy hondo en el corazón de una persona. Esta persona estaba fuera de toda celebración. Es más, quizás dentro de su corazón no solamente sentía ganas de estar en la fiesta, sino a lo mejor sentiría enojo, rabia por la situación, por el hecho de no poder acercarse, un sentimiento de estar apartado, de ser un paria de la sociedad de aquel entonces. Nosotros, por diversas razones, podemos perdernos la fiesta que Dios tiene para nosotros. Jesús dijo que la vida que Él tenía para nosotros es vida y vida en abundancia. ¿Usted sabe cuántas personas se pierden la fiesta de Dios, la vida en abundancia? Miles y miles y miles y miles cada día. Millones de personas no asisten a la fiesta de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que no asisten al plan, al propósito de Dios. No lo viven, no lo vivencian, no lo experimentan. No pueden experimentar el amor de Dios, el cariño del Dios de nuestro Padre.
del Dios Padre, ¿no es cierto? El cariño del Dios de paz. No pueden experimentar el sosiego, la paz, la tranquilidad que viene cuando uno está pegado al Señor. Qué interesante es entender que las personas que pasan por esta situación, si Dios no las ayuda, no van a poder nunca estar en la fiesta, en la fiesta de Dios. Es tremendamente desgastante para cualquier persona que no está cerca del Señor, desgastante vivir una vida tratando de salir adelante como puede y dependiendo de alguien que le dé una mano, de alguien que les ayude. Bueno, tremendamente desgastante y tremendamente frustrante. Nosotros que gracias a Dios, por la gracia de Dios, estamos en el camino del Señor, deberíamos siempre darle alabanza y gracias porque sí estamos dentro de la fiesta. Sí estamos en el lado donde hay celebración, donde hay liberación y donde se recuerda vez tras vez cuando nos reunimos cada domingo, cada miércoles en nuestra iglesia. Recordamos que estamos allí porque fuimos liberados. Estamos allí porque queremos, junto con el pueblo de Dios, celebrar al Señor y orar y rogar y pedirle lo que necesitamos y recibirlo de parte de Él. Es una alegría poder estar en la presencia de Dios y recibir la visitación de Dios, lo que necesitamos de Él, necesitamos su presencia, necesitamos estar junto a nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos acá en este primer punto que es los 38 años sin poder celebrar. Nos ponemos en la piel de esta persona que tenía lamentablemente esta realidad que le había caído. Más adelante vamos a ver que Jesús, cuando lo encuentra en el templo, le dice cuál es la causa de su enfermedad. Evidentemente algún pecado, ¿no es cierto? Algún desliz. Alguna cosa que le había pasado o había hecho que lo había postrado, lo había terminado postrando. Y Jesús, lo vamos a ver en los próximos versículos, le dice: cuidado, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. O sea, no empeores las cosas. Has sido sanado. Así que bueno, vemos que esta persona seguramente, estoy tomando un mate para aclarar un poco la garganta, seguramente estaba con una culpa tremenda, por lo que seguramente la lástima propia había llegado, la culpa, el hecho de no poder acercarse a Dios. 38 años sin poder celebrar, y eso es mucho, mucho, mucho tiempo. La segunda cosa que yo veo aquí es que también esta persona llevaba 38 años de superstición. ¿Por qué les digo esto? Porque en el verso, en los versos que hemos leído hace un ratito, y los quiero buscar aquí para que lo veas. Miren, dice aquí que en el pórtico ahí de Betesda, ¿no es cierto?, en el estanque, dice el versículo 3: en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, el tema evidentemente era una superstición de aquel entonces. ¿Por qué les digo esto? Porque en los originales del Evangelio de Juan no aparecen estos versículos. Fueron añadidos evidentemente más tarde. Era como una leyenda que había, que un ángel descendía, agitaba el agua y el que primero llegaba sería sano. No hay evidencias de que gente hubiese sido sanada justamente por el movimiento del agua. Era un pensamiento mágico que quizás. Miren, como muchísimas personas hoy se van de cualquier otra cosa, cualquier cosa que no sea Dios y que les dé un poquito de esperanza. El que está con problemas económicos, bueno, recurre al juego, a las apuestas online. Es una manera de superstición, es una manera de acercarse a un Dios, al Dios del dinero, ¿no es cierto?, que en la Biblia se llama Mamón, ese Dios al cual se le rinde culto como para poder tener riquezas. Es el Dios del amor a la plata, del amor al dinero. Otros esperan en el Gauchito Gil o en San la Muerte, dioses de este tiempo que no son dioses, ¿no es cierto? Es demonios directamente en los cuales las personas esperan algún tipo de milagro, algún tipo de ayuda.
no he conocido personas felices que vivan de esta manera. Y al pensar en la superstición, millones de personas están enredadas en supersticiones, consultando brujos, consultando adivinos, enredándose en brujerías, enredándose en oscurantismos. Así que es terrible la cantidad de gente que busca su esperanza en algo que no es esperanza. Y este hombre no sabía que el Salvador andaba por allí. No sabía que andaba caminando el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, que iba para la fiesta, era un asistente a la fiesta, él pasó primero por ahí porque sabía que había ahí gente paralítica, gente lisiada, que estaba esperando en una ilusión, que estaba esperando en una vanidad lo que no iba a recibir. Entonces, esta segunda cosa, el punto número 2 que quiero ver, es que hay muchísimas personas en este mundo que están esperando en una superstición. Bueno, y dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hay muchísima gente con pensamiento mágico, que tiene a Dios, pero tiene un Dios a su medida. Esperan en un Dios que no es el Dios real de la Biblia. Esperan en otra cosa que no es el Dios que nosotros conocemos. Están esperando también con un pensamiento mágico, pensando que Dios tiene que obligatoriamente darle todo lo que quieren y que no se fijan en los procesos. Dios tiene procesos, Dios tiene su manera de actuar para que nosotros podamos seguir creciendo en la fe. Él utiliza todas las circunstancias, perdón por ese ruido, Él utiliza todas las circunstancias que nos suceden en la vida, utiliza eso para que nosotros podamos crecer. Él nos asiste y nos ayuda y nos sana, pero hay a veces un pensamiento como de magia, como que las cosas tienen que suceder sí o sí porque yo las deseo, porque yo las quiero y yo tengo un Dios a mi medida. Entonces nosotros debemos pensar que no solamente fuera del pueblo de Dios hay gente con superstición, hay gente adentro del pueblo de Dios que que ama ese Dios que no es el Dios verdadero. Se han hecho una imagen de Dios a su medida, lo adoran a su medida, le piden a su medida, viven la alabanza y la adoración a su medida, interpretan la Biblia a su manera, de acuerdo al Dios que se han hecho. Y eso, la verdad, es triste, porque deja a las personas frustradas, deja a las personas sin fruto. Y hay muchas personas que aún estando dentro de la iglesia viven sin fruto. ¿Es eso nuestro destino? No, no es nuestro destino. Nuestro destino es un destino de gloria, nuestro destino es un destino de victoria. Y esa es la verdad. Dios quiere darnos vida y vida en abundancia, pero debemos buscar al Dios de verdad, al Dios verdadero. Bueno, esta persona, según lo que estamos viendo ahora, 38 años esperando en una superstición que no le iba a hacer nada. Es más, hasta habían dicho que era un ángel el que venía. Según se cuenta, en esas aguas que había ahí, debajo había algún movimiento subterráneo, como de algún efecto volcánico o algo así, que hacía que de repente surgieran burbujas de agua. Bueno, cuando la gente que estaba ahí postrada veía esas burbujas de agua, decía, ahí está el ángel que viene a remover el agua, y cualquiera, y se iban allí y se tiraban, ¿no es cierto? Bueno, esta persona no llegaba nunca, ¿no? Y era triste pensar de que él no iba ni siquiera a recibir un milagro de ese tipo, que de tanto en tanto, quizá cada cuánto ocurría eso, y él no podía llegar. Bueno, la tercera cosa que yo veo acá es que es interesante, es la situación emocional de esta persona. 38 años de lástima propia. Por eso, cuando nosotros vemos el versículo, cuando Jesús se acerca, mire, lo vamos a leer otra vez, dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, aquí vemos a Jesús acercándose con misericordia, con compasión por estas personas, buscando a alguien que necesitara la sanidad. Pero dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, evidentemente le preguntó a alguno de los discípulos: ¿cuánto tiempo hace? O alguien de ahí del lugar: ¿cuánto tiempo hace que esta persona está así? Y cuando le dijeron 38 años, Jesús se acercó y le hace una pregunta bien puntual. Le dice: ¿quieres ser sano? La respuesta natural a esta pregunta hubiese sido sí o no. Miren, hay personas que no quieren ser sanas. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero hay personas que no quieren ser sanas. ¿Por qué? Porque están cómodas. No tienen que trabajar, viven de la asistencia social o de la asistencia del gobierno, viven de la asistencia de sus familias, en un sentido tienen lo que necesitan: comida, un lugar donde dormir, y no tienen que preocuparse por ganarse el sustento. Hay mucha gente así, mucha gente que si se sanara de repente tendría que empezar a vivir de nuevo y empezar a trabajar, empezar a tomar responsabilidades. Por eso Jesús habla con esta persona y dice: 38 años, ¿querrá ser sana esta persona? Porque 38 años deja una huella tremenda en la mente, deja una huella de imposibilidad, de invalidez, y ya no es una persona con las piernas inválidas. Ya el cerebro está invalidado. Se acostumbró a eso. Y surgió inmediatamente lo que había en su corazón. Cuando Jesús le dijo: ¿quieres ser sano?, él le respondió de acuerdo a sus emociones, a su percepción individual. Le dijo: Señor, yo no tengo a nadie. O sea, yo no soy nadie, yo no tengo a nadie, nadie me ayuda. Y es más, cuando intento llegar, otro llega antes que yo, todos reciben antes que yo, todos se sanan antes que yo, siempre soy el último. Eso es lo que había en su corazón. Jesús no le había preguntado: ¿cómo estás emocionalmente? ¿Cómo te afectó esta enfermedad de tan larga data? ¿Cómo estás interiormente? Contame un poquito tus emociones. Quiero ver si puedo bucear ahí y darte una mano y ver si podés tan siquiera tener una mejor calidad de vida. Para nada. Jesús le podría haber dicho esas cosas, le podría haber entrado por ahí, ¿no es cierto? Le podría haber preguntado: bueno, contame un poco de tus sentimientos, contame un poco de lo tuyo. Pero él fue directamente a decirle: ¿quieres ser sano? La pregunta fue puntual: ¿quieres ser sano? Y él le respondió con su sentimiento: no soy nadie, no tengo a nadie, siempre llego último, todos se sanan menos yo. Entonces, es muy interesante lo que Jesús le está diciendo a continuación, ¿no es cierto? Aunque Jesús escucha esto, la respuesta de él, ¿no es cierto? Que le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús no se enroscó, podemos decir, no se metió en ese tipo de conversaciones. Miren, cuando nosotros le respondemos a Dios con lástima personal, Él no se va a meter en esa lástima. Un pastor amigo decía: Dios no está en tu fiestita de lástima propia, porque uno hace de la lástima propia una excusa para no trabajar para el Señor, para no asumir responsabilidades, para no seguir adelante, para no levantarse de donde ha caído, y Dios no está en la lástima propia. Jesús le podría haber seguido la conversación, pero él no le siguió la conversación. Jesús tenía un cometido. ¿Cuál era el cometido de Jesús? La compasión y la misericordia, ponerla en acción y sanar a la persona que estaba inválida en ese momento. Jesús no va a entrar ni te va a fomentar la lástima personal, la lástima propia. Él quiere que asumas la responsabilidad
y le digas a él si quieres ser sano o no. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Si vas a ir a donde está Jesús o sentís que la presencia de Dios te está tocando, bueno, tenés que ser directo. Tenés que decirle, Señor, dejo aparte todas las consecuencias que me trajo esta enfermedad, este problema que tengo, este problema familiar, este problema de financiero, económico o lo que sea. Déjalo de lado y habla directamente con Él y decirle, Señor, yo quiero tal cosa. Señor, quiero ser sano. Señor, tócame. Si tú me tocas, yo seré sano. Señor, aplica tu palabra de sanidad sobre mi vida, tu palabra de liberación. Suelta mis cadenas, Señor. Saca todas mis ataduras mentales, emocionales, espirituales o físicas. Sácalas, Padre, sácalas. Yo lo que deseo, porque Jesús sigue preguntando, en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y conmigo. O sea, tendremos un tiempo de comunión, de intimidad. Jesús golpea la puerta de nuestro corazón para Él manifestar su gloria en nuestra situación, en nuestros problemas. Sigamos creyendo. Sigamos actuando en fe. No, a Dios no le interesa nuestro discurso de lástima, nuestro discurso de llorones, ni nuestro discurso de queja. A Él no le interesa eso. Entiende nuestra situación. Él no se enojó con el paralítico por las palabras que dijo, pero tampoco se enganchó en esas palabras. La realidad es que si Dios está con nosotros, las cosas pueden suceder. Las tremendas cosas que Él tiene preparadas para nosotros empiezan a suceder y van a suceder. Bueno, Jesús va directamente a lo que fue. Levántate, ponte sobre tus pies y anda. Toma ese lecho y anda. Bueno, dice que al instante esa persona fue sanada. 38 años y un instante, que justamente es el punto número 4 que yo veo aquí. 38 años y un instante. Los 38 años pasaron y en un instante él fue sanado. Solo porque estaba en el lugar allí el Salvador, el Sanador, el Libertador. En aquel entonces Jesús podía estar en un lado a la vez, Él no podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Entonces esta persona tuvo el privilegio de tener a Jesús hablando con él y con la disposición de sanidad. Había muchos lisiados ahí, dice, muchos paralíticos, cojos y enfermos en ese estanque. Había muchos, pero él se dirigió a esta persona para que sea sanada, y fue sanada. Y dice que fue sanada al instante. Eso nos habla del poder del Señor, del poder sanador de Dios. Aquí la fe de este hombre no tuvo nada que ver sino la compasión de Jesús. Aquí no había fe. La pregunta, ¿quieres ser sano?, fue respondida con una queja. Pero Jesús le dijo que la compasión que él tenía alcanzaba para poder sanarlo, para poder liberarlo. Y fue sanado y liberado. Hermano querido, nosotros vemos aquí que hoy en día esto que pasaba en ese entonces ya no sucede. Jesús ahora puede estar en todos lados al mismo tiempo. Está tan cerca como tu corazón. Cuando oramos, a veces nosotros nos dirigimos a Dios en oración pensando que tiene que ser dirigida la oración lejos, allá, y quién sabe si Dios escuchó. Dios está presente en nosotros. Está aquí adentro nuestro, está tan cerca como mi corazón. Él vive en mi corazón a través del Espíritu Santo. Cuando yo oro, estoy aquí con Él. Él está aquí conmigo. No tengo que ir a ninguna parte para encontrarlo. No tengo que hacer procesiones, ni tengo que caminar a pie hasta ningún lado, no tengo que ir a pie a ningún lado. No tengo que ir a buscar a alguien para que me ayude. No, Él está aquí adentro. Bueno, esta oportunidad Jesús estaba allí, cuando pasó por allí. Pero ahora Jesús está con nosotros todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos comunión íntima con Él, personal, todos los días, las 24 horas del día. ¿Cómo no acercarnos a Él con nuestras peticiones? Y al otro día volver a acercarnos y volver a peticionar, volver a estar con Él. Este hombre al instante fue sanado. Puede pasar mucho tiempo que uno está con situaciones, pero hay un instante en el que Dios dice, ahora es.
Hay un instante en el que Él dice ya, en este momento. Y en un momento, de un momento para el otro, las cosas ocurren. Bueno, me pasó a mí cuando estuve enfermo y le pedí al Señor que Él me sanara. Fue en un instante. Muchas cosas me sucedieron con respecto a enfermedades. Y Dios actuó en un momento preciso, en el momento indicado, en el momento justo. Mis oraciones venían de mucho tiempo, algunas, ¿no es cierto? Pero en el momento adecuado, Dios actuó. Este hombre podía haber sido sanado mucho antes, pero fue sanado en el momento justo, en el momento propicio, y quedó grabado en el Evangelio de San Juan la sanidad milagrosa de esta persona. ¿No podría ocurrir lo mismo con nosotros? Ahora, en el punto 4, la sanidad a un instante, quiero que volvamos a leer los versículos importantísimos que están en los versículos 10 al 14, porque el paralítico toma su lecho donde estaba postrado y se levanta. O sea, aquello que lo sostenía a él, que era la cama, ese lecho ahí postrado, ahora él lo sostenía al lecho. Quiero decirte que aquello que te tenía dominado se va a ir en un momento y vos vas a estar en dominio. El lugar donde vos estabas postrado ahora va a ser el lugar que vos sostenés. Él te sostenía a vos, pero ahora vas a sostener vos eso. Los judíos, que en aquel entonces respetaban el sábado como un día de no trabajar, de no transportar cosas, de caminar una cierta cantidad de pasos, lo ven a él transportando su cama, su lecho, y entonces se acercaron a él y le dicen, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Estaban escandalizados, ¿no? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Bueno, miren, aquí tenemos entonces dos cosas importantes. Jesús, que es el Señor del día de reposo, le había dado la orden a este hombre, toma tu lecho y sal andando, o sea, camina. Se terminó tu situación, se terminó tu padecimiento. Vamos, ese lecho ya no te sostendrá más, ahora lo vas a llevar vos a él. Y la hermosura del milagro se ve opacado por la religión, ¿ves? No puede ser, no, ¿y por qué? ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo puede ser que te diga un judío que debes llevar tu cama? Eso es ilícito. Todo ese movimiento religioso que había en aquel entonces y que opacaba los milagros del Señor. Claro, el paralítico dijo, la verdad que no le pregunté el nombre, no sé quién es. Y Jesús lo encuentra en el templo, porque ahora sí estaba en la fiesta. Al principio dijimos que este hombre se había perdido 38 años de celebración, pero lo primero que hizo, apenas terminó de ser sanado, fue entrar a la fiesta. Hermano, entremos al reposo del Señor, entremos a la celebración. Bueno, pero cuando Jesús lo encontró, completó el tema con él, diciéndole, bueno, has sido sanado. Perfecto. No peques más. O sea, hay algo allí que hizo y le dio derecho a la enfermedad para entrar en su cuerpo. Pecado. Había sido perdonado y sanado. Y Jesús le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, no le des más derechos a las enfermedades por causa del pecado. ¿Qué pecado habría sido? No lo sabemos, no nos dice ahí la palabra de Dios. Y me imagino que él sí sabría de qué le estaba hablando Jesús. Cuando el Señor te amonesta y te dice, no vuelvas a hacer eso, vos sabés de qué habla Jesús, ¿no es verdad? Y conectando con las cosas que te han pasado antes, vos decís, bueno, me parece que me lo gané. Me parece que lo que me está pasando es causa de lo que vengo haciendo hace años. Y si Jesús me sana, voy a escuchar la voz del Señor que me dirá seguramente, mira, has sido sanado. No vuelvas a pecar para que no te pase algo peor.
Los derechos que les damos a Satanás para tocar nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestra mente, nuestras emociones, cuando somos sanados y volvemos a pecar, la Biblia dice que el enemigo que se había ido ahora vuelve y trae 7 demonios peores consigo. Y el postrer estado es peor que el primero. No vuelvas a hacer eso para que no te pase algo peor. Aprendamos, hermanos, de este capítulo 5 de San Juan y de esta enseñanza. El Señor nos dice que hay esperanza, pero pegados al pecado no tenemos posibilidades. Dejemos atrás el pecado, dejemos de pecar, dejemos de hacer lo que hasta ahora hicimos y que nos trajo malas consecuencias. Y si somos sanados y liberados por el Señor, no volvamos a lo anterior, porque puede ser que nos pase algo peor, que nos sucedan cosas peores todavía. Yo sé que al escuchar esta enseñanza vas a reflexionar y también vas a poder ayudar a otros que a lo mejor están en esa misma condición. Te animo en el nombre de Jesús a que reflexiones en esto. Esta enseñanza te va a cambiar la vida y seguramente vas a poder ayudar a otros que están en esa condición. Muy bien, ¿qué te pareció esta enseñanza del día de hoy, no? Esta que lleva por título Fuera de la fiesta. Dios no quiere que estés fuera de la fiesta, sino que disfrutes lo que Él ya tenía pensado para vos desde antes de la fundación del mundo. Si estás enfermo, pido al Señor que la sanidad se manifieste en tu vida. Enfermo físicamente, pido al Señor, sana a mis hermanos. Sana a quienes están esperando hace mucho tiempo quizás la sanidad de su enfermedad. Yo declaro en el nombre de Jesús que son sanos ahora por el poder del Señor. Padre, sana milagrosamente. Y si hay pecado allí, Señor, perdona, por favor. Perdona la falta, perdona el pecado y haz una obra de liberación con mis hermanos. Los bendigo, Señor, los bendigo con sanidad física, emocional, familiar. Que también la familia reciba sanidad y nunca más vuelvan a estar enfermos. Bendigo este próximo tiempo, esta semana y este fin de semana cuando estemos en la casa de Dios. Vamos a celebrar como las fiestas de Israel, vamos a celebrar la bendición de estar pegados al Señor Jesucristo. Bueno, que Dios te bendiga y que Él use esta palabra para que vos puedas ser cada vez más bendecido y cada vez más prosperado. No te olvides de que los viernes estamos en Viernes de Crecer y que hay algo bueno de Dios para tu vida cada viernes. Nos vemos allí entonces. Nos vemos en el próximo Viernes de Crecer. Chao, chao. De paso le digo lo que me dijo el Señor hace unos minutos atrás, que a mucha gente le cuesta adorar a Dios sin vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque no lee la Biblia. Les cuesta leer la Biblia. Preguntamos muchas veces a hermanos de la iglesia, de esta iglesia o otra iglesia, ¿estás leyendo la Biblia? Y la mayoría nos dice que no. La Biblia, la palabra de Dios, es el combustible de la adoración. Si no hay Biblia, no hay adoración. ¿Sabe por qué? Porque no hay conocimiento del Altísimo. Cuando nosotros leemos la Biblia, empezamos a conocer a Dios y el conocimiento de Dios trae la alabanza, trae la adoración. No hay cómo no adorar a Dios si uno conoce a su Dios, si uno conoce a su Señor. Algunos dicen, no me gusta leer, pero la palabra de Dios no es un libro. La palabra de Dios es lo que Dios piensa de nosotros, es lo que piensa de la vida, es el pensamiento de Dios. No estás leyendo, no, nunca me gustó leer a mí. Bueno, no es lectura, es comida. Digan conmigo, es comida. Porque dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? ¿De las hojas de la Biblia? No, de la boca de Dios, no solo de pan. Necesitamos alimento para el cuerpo, pero también alimento para el alma. Aquel que no lee la Biblia se vuelve raquítico espiritual, se vuelve débil, se debilita, se va cayendo y cuando vienen los problemas no los puede afrontar, no tiene resiliencia porque la palabra de Dios no está en su mente. Entonces el Espíritu Santo, escuche, tiene que tomar algo de tu cabeza para ayudarte a recordar una palabra, pero si nunca la leíste, no tenés de qué acordarte. Y no hay fortaleza porque no hay palabra, no hay Biblia.
En estos tiempos necesitamos más que nunca una cualidad que no todos tienen: resiliencia. ¿Qué es eso? Es la cualidad de resistir a lo largo del tiempo frente a los problemas que nos trae la vida. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Lo dijo dando a entender que el mundo, o sea, el sistema mundial, se pondría en contra nuestro. El mundo y sus sistemas son difíciles de vencer sin resiliencia. A continuación, Jesús dijo: pero confíen porque yo he vencido al mundo. O sea, los problemas de este mundo no han podido conmigo ni con mis convicciones. Si Él lo pudo hacer, nosotros podremos también. Pídele a Dios la misma resiliencia que Jesús tuvo. Es tu herencia de hijo. Seguiremos hablando de este tema. Nos vemos.